James Anderson, un ministro y erudito presbiteriano, se alza como una figura fundamental en la historia de la masonería. Encargado de compilar y codificar las antiguas tradiciones y principios de la fraternidad, Anderson produjo un documento que moldearía el curso de la organización durante siglos. Su trabajo, conocido como las Constituciones de los francmasones o las Constituciones de Anderson en español, se convirtió en el texto fundacional de la masonería moderna. Publicado en 1723, este documento sentó las bases para la estructura, los rituales y los fundamentos filosóficos de la organización. Los meticulosos esfuerzos de Anderson proporcionaron un marco para comprender la historia y el propósito de la fraternidad. Antes de su publicación, las logias operaban de forma independiente, a menudo con diferentes costumbres y prácticas. El trabajo de Anderson trajo un sentido de cohesión, estableciendo un conjunto común de reglas y principios que unían a las logias. Esta estandarización fomentó un sentido de hermandad e identidad compartida entre los masones de todo el mundo. El impacto del trabajo de Anderson se extiende mucho más allá del siglo XVIII. Sus constituciones continúan sirviendo como guía para las logias masónicas de todo el mundo. El legado de Anderson reside en su capacidad para sintetizar siglos de tradición masónica en un documento coherente y accesible. Su trabajo ayudó a solidificar la transición de la masonería operativa a la masonería especulativa. Las constituciones siguen siendo un testimonio de su destreza intelectual y su profundo impacto en la fraternidad. Las constituciones de Anderson sirvieron a tres objetivos principales: regular las actividades de la logia, definir los deberes masónicos y promover la unidad dentro de la fraternidad. Estos objetivos fueron cruciales para el desarrollo y crecimiento de la masonería en el siglo XVIII y más allá. Ayudaron a transformar una colección de logias vagamente organizada en una organización internacional cohesiva. La regulación de las actividades de la logia era primordial. Las constituciones proporcionaron pautas claras para la conducción de las reuniones, la iniciación de nuevos miembros y el gobierno general de la logia. Esta estandarización aseguró la consistencia y previno disputas. Definir los deberes masónicos era igualmente importante. Las constituciones delinearon las responsabilidades de los masones entre sí, hacia su logia y hacia la comunidad en general. Estos deberes enfatizaron los principios morales, las obras de caridad y el compromiso cívico. Promover la unidad dentro de la fraternidad fue un objetivo central del trabajo de Anderson. Al establecer un conjunto común de reglas y principios, las constituciones fomentaron un sentido de identidad y propósito compartidos entre los masones. Esta unidad trascendió las fronteras geográficas y las diferencias sociales. Ayudó a crear una red global de personas con ideas afines. Los antiguos deberes, o The Ancient Charges en inglés, forman la primera parte de las constituciones de Anderson. Estos deberes son una recopilación de enseñanzas y principios masónicos tradicionales que remontan sus raíces a los gremios de canteros medievales. Proporcionan una base histórica y filosófica para la fraternidad. Los deberes describen las obligaciones morales y éticas de los masones. Enfatizan la importancia de la honestidad, la integridad y el amor fraternal. Los antiguos deberes cubren una amplia gama de temas, incluyendo la naturaleza de Dios, los deberes de los ciudadanos y los principios de la moralidad. Ofrecen orientación sobre cómo los masones deben comportarse en sus vidas personales y profesionales. Los deberes enfatizan la importancia de vivir una vida virtuosa. Un aspecto clave de los antiguos deberes es su énfasis en la importancia del secreto. Los masones están obligados a proteger los secretos y rituales de la fraternidad. Este énfasis en la confidencialidad ayuda a crear un sentido de exclusividad y fortalece los lazos entre los miembros. Los antiguos deberes sirven como un recordatorio de la rica historia y tradiciones de la masonería. Sección 4. Gobernando el oficio. Desempacando las normas de la logia. La segunda parte de las constituciones, las normas de la logia, o The Regulations of the Lodge en inglés, se centra en los aspectos prácticos del gobierno y la administración de la logia.
Estas normas proporcionan instrucciones detalladas para llevar a cabo reuniones, iniciar nuevos miembros y administrar los asuntos de la logia. Aseguran la consistencia y el orden dentro de la práctica masónica. Las normas cubren temas como la elección de oficiales, el pago de cuotas y la organización de ceremonias masónicas. Proporcionan pautas claras para las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros de la logia. Un aspecto importante de las normas es su énfasis en la importancia de la asistencia regular a las reuniones de la logia. Se anima a los masones a participar activamente en la vida de su logia. Esta interacción regular fortalece los lazos de hermandad y facilita el intercambio de conocimiento y experiencia masónica. Las normas de la logia son esenciales para el buen funcionamiento de las logias masónicas. Ayudan a asegurar que se mantengan los principios masónicos y que se preserven las tradiciones de la fraternidad. Proporcionan un recurso valioso tanto para los oficiales como para los miembros de la logia. Sección 5. La vida y la época de James Anderson, una mirada más profunda. La vida de James Anderson, aunque envuelta en cierto misterio, revela a un hombre de intelecto y dedicación. Nacido en Escocia a finales del siglo XVII, siguió una carrera en el ministerio, estableciéndose finalmente en Londres. Sus actividades intelectuales se extendieron más allá de la teología, abarcando la historia, la ciencia y la filosofía. Esta amplia base de conocimientos lo equipó bien para la tarea de compilar las constituciones. La participación de Anderson con la masonería comenzó a principios del siglo XVIII. Ascendió rápidamente dentro de las filas de la fraternidad, demostrando una profunda comprensión de sus principios y tradiciones. Su reputación como erudito y su compromiso con el oficio llevaron a su nombramiento como historiador de la Gran Logia. La tarea de compilar las constituciones fue una empresa significativa. Anderson investigó meticulosamente antiguos documentos y tradiciones masónicas, basándose en un vasto conjunto de conocimientos. Su trabajo demostró una profunda comprensión de los principios masónicos. La dedicación de Anderson al oficio y su rigor académico resultaron en un documento que daría forma al futuro de la masonería. Sección 6. Transformaciones sociales. El mundo. Alrededor de Anderson. James Anderson vivió durante un período de importantes cambios sociales e intelectuales. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad individual, se extendía por toda Europa. Esta efervescencia intelectual proporcionó un terreno fértil para el crecimiento de organizaciones fraternales como la masonería. El siglo XVIII fue también una época de agitación política. El auge de los estados-nación y el declive del feudalismo estaban transformando el panorama político. La masonería, con su énfasis en la hermandad universal y la tolerancia, ofreció un refugio de las divisiones políticas de la época. La revolución científica, con su enfoque en la observación empírica y la experimentación, también estaba teniendo un profundo impacto en la sociedad. Anderson, con su interés en la ciencia y la filosofía, sin duda fue influenciado por estas corrientes intelectuales. Su trabajo refleja el espíritu de indagación y el énfasis en la razón que caracterizó a la Ilustración. El contexto social e intelectual de la época de Anderson moldeó su trabajo y contribuyó al éxito de las constituciones. La masonería proporcionó un espacio para el discurso intelectual y la búsqueda del conocimiento. Sección 7. La era de la Gran Logia. Un nuevo amanecer para la masonería. La formación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717 marcó un punto de inflexión en la historia de la masonería. Este evento señaló la transición de la masonería operativa, centrada en las habilidades prácticas de la cantería, a la masonería especulativa, que enfatizaba los principios morales y filosóficos. La Gran Logia proporcionó un órgano rector central para la fraternidad. Ayudó a estandarizar las prácticas y promover la unidad entre las logias. La creación de la Gran Logia creó la necesidad de un conjunto unificado de reglas y regulaciones. Esta necesidad llevó al encargo a James Anderson de compilar las constituciones. El trabajo de Anderson proporcionó un marco para el gobierno de la recién formada Gran Logia. Ayudó a establecer la estructura y organización de la masonería moderna. Las constituciones desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de la autoridad y legitimidad de la Gran Logia.
La era de la Gran Logia marcó el comienzo de una nueva era de crecimiento y expansión para la masonería. Las constituciones, con su énfasis en la unidad y la estandarización, facilitaron esta expansión.